Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan, muchachos? Buenas tardes, profe. Sí, señor, sí se escucha. Bueno, muchas gracias. Bueno, son las 2, un minuto. Damos inicio a una nueva clase de estadística aplicada de la Escuela de Contaduría Pública de la UPTC Seccional Sogamoso. Bueno, muchachos, entonces, vamos a arrancar muy rápidamente, pues, con la actividad de clase. Voy a compartirles un momento acá. Vamos a ir trabajando con las dos pantallas, entonces voy a compartir la pantalla. Entonces aquí espérenme, pantalla completa y acá. Listo. ¿Me confirman por favor si están viendo la pantalla? Sí, señor, se está viendo. Listo, muy bien. Bueno, entonces, bueno, estábamos aquí, habíamos quedado en datos agrupados, cómo generar una tabla de frecuencias y poder empezar a sacar conclusiones dependiendo de los valores que teníamos ahí. Eso. Entonces, ahora viene todo lo que tiene que ver con el tema de medidas de tendencia central, ¿cierto? Como lo hemos trabajado, vamos a recordar cómo era la fórmula anterior para la media, que sería la primera medida de tendencia central, ¿cierto? La media o promedio. Permítanme. Promedio, ¿cierto? Cualquiera de las dos, que representábamos con un X barra, acuérdense, y era la suma desde i igual a 1 hasta n de todos los x u y, ¿cierto? Dividido en n, ¿no? Esa era la fórmula que trabajábamos cuando no teníamos datos agrupados. Entonces, esto era para datos no agrupados y cuando estamos trabajando con datos agrupados, trabajamos la misma representación, pero aquí va a variar una cosita. Y vamos a recordar lo siguiente. Va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? De los x u y. Pero si nosotros, si recordamos el tema de las tablas, nos damos cuenta que el x u y aquí ya cambia. ¿Quién es el x u y? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién es x u y? ¿Están escuchando? Vale. Entonces, si no hablan, no hay ningún problema. Yo sigo. Entonces, pues esto simplemente va a ser, como ya no estamos trabajando para datos sin agrupar, simplemente vamos a trabajar para marca de clase, ¿cierto? Pero aquí va a haber una diferencia con los datos no agrupados, y es que los datos agrupados cogíamos el X1 más el X2 más el X3 más el X4 y así consecutivamente hasta llegar a XN, ¿no? Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque ya trabajamos con la marca de clase que representa un valor de un conjunto de datos y ese conjunto de datos tiene un número o un valor de frecuencia, que en este caso sería la frecuencia absoluta del intervalo, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es que multiplicar el valor de la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Sobre quién? Sobre el tamaño de la muestra, ¿cierto? Entonces, para hacer esto muy práctico acá, lo que tenemos que hacer es ya irnos hacia el Excel y empezar a trabajar con el Excel. ¿Cómo trabajamos con el Excel? Entonces va a ser lo siguiente. Yo ya aquí tengo, mire, al final del Excel yo puse una, una, una columna que dice frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente a tomar acá igual, ¿sí? Vamos a darle la frecuencia absoluta y ese valor lo vamos a multiplicar por la marca de clase. Le damos enter y ya nos aparece el valor ahí. Entonces, lo único que hacemos es arrastrar acá y listo. Aquí ya tenemos la sumatoria, que significa que ¿qué? Que hemos llegado a desarrollar solo la primera parte. O sea, hemos desarrollado, lo voy a poner acá con otro colorcito, hemos desarrollado esta partecita que está acá, ¿cierto? Marca de clase por cada una de esas. Y lo que hice fue ir haciendo las operaciones. Ahora, ¿qué me hace falta? Pues hacer la sumatoria. O sea, que voy a hacer X barra va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de los resultados de esto. ¿Eso dónde lo encontramos? Acá en el Excel. Mire, ya tengo cada una de las operaciones y pues lo único que tengo que hacer es aquí seleccionarlo y en la parte superior del Excel hay un signo de sumatoria. Le damos la sumatoria. ¿Cuánto nos da? Nos da 2.640, ¿cierto? Entonces, ese valor
ese valor realmente va a ser este que está acá. 2.640 va a ser el valor de esto, o sea, de la sumatoria. ¿Dividido en quién? Dividido en el tamaño total de la muestra. Recuerden que para el caso particular que estamos trabajando, el tamaño total es 30, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer esa operación. Pero entonces aquí ya es muy fácil en el Excel, lo único que tendría que hacer es acá, yo coloco media, va a ser igual a ¿quién? Media va a ser igual a la sumatoria, ¿cierto? Que es este valor que nos dio aquí, ¿sí? Dividido, perdón, me lo subió, este valor, dividido, voy a poner acá, dividido en el tamaño de la muestra, que es este que está aquí arriba, n igual a 30, y le damos enter. ¿Qué significa esto? Significa este valorcito de acá, lo que va a significar es que el promedio o la media de los datos es 88. ¿Pero 88 qué? Pues 88, perdón, 88 mililitros de mercurio, que es la medida de la presión diastólica. Pues eso es con lo que podemos trabajar aquí para allá la media. ¿Listo? O sea que esto nos dio 88. Aquí, rápidamente, esto nos dio aquí, esto va a ser igual a 88, ¿qué? Pero aquí serían mililitros de mercurio, ¿sí? O sea, aquí quiere decir que la media, ¿cierto? O el promedio, como lo quieran decir, el promedio, o sí, el promedio de la presión diastólica entre los hombres de 30 a 40 años es de 88 mililitros de mercurio. Esa sería la conclusión para el caso que estamos trabajando. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, señor. Muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué sigue acá? Sigue la media. Ya hicimos la media. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Seguimos con la... Mediana. Exactamente, la mediana. Yo pensé que no querían hablar el día de hoy, iba a pasar yo de largo acá. Pero bueno, sigamos entonces acá. Entonces, la mediana, recuerden que nosotros simplemente lo primero que teníamos que hallar era la posición, ¿cierto? La posición. Primero teníamos que hallar la posición. Hallando la posición, podíamos calcular el valor de la mediana. ¿Cómo calculábamos la posición? Pues decíamos que la posición de la mediana era igual a n más 1 dividido en 2, ¿cierto? Ya sabíamos, si el número es par, entonces tomamos el valor centro, ¿cierto? El valor que nos dé, obviamente si es un par, nos va a dar un valor, por ejemplo, no sé, aquí será, supongamos, 10 más 1 dividido en 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? 11. Significa que cuánto nos dio, la media nos dio 5.1. Entonces, ¿qué significa? Que colocamos el menor, ¿cierto? El menor más el mayor y lo dividamos en 2, ¿cierto? Y cuando era impar, pues simplemente tomamos el valor que nos daba, valor de la posición, ¿cierto? Entonces, eso era lo que tomamos para el caso de datos no agrupados. Pero cuando trabajamos con datos agrupados, pues obviamente primero tenemos que hallar la posición, pero la posición no se calcula como esto, simplemente la posición se calcula con posición de la media. Esto es para, lo voy a hacer aquí, permítanme, lo voy a hacer aquí con otro color. Rápidamente, hagámoslo con azul. Entonces aquí va a ser la posición de la media, ¿cierto? Para datos agrupados va a ser igual a simplemente n sobre 2. O sea, el tamaño de la muestra sobre 2. ¿Pero para qué me va a servir la posición? La posición me va a servir para encontrar el intervalo medial, ¿cierto? El intervalo medial. Porque con ese voy a calcular la media. Ahora sí, ¿cuál es la fórmula de la media? La media va a ser igual a ¿quién?
al límite inferior, más la amplitud, factor de ¿quién? Factor de la posición, que es n sobre 2, por la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Menos 1. ¿Sobre quién? Sobre la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Listo? Entonces, ahí ya con esto podemos calcular la mediana, perdón. Entonces, ¿cómo calculamos la mediana? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la posición para lograr encontrar el intervalo medial. Para el ejemplo particular que estamos haciendo nosotros, hagámoslo con rojo acá, la posición medial va a ser igual a ¿quién? A 30, que es el valorcito que tenemos allá, 30 dáticos dividido en 2. ¿Esto cuánto da? 15, profe. Muy bien, 15. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que ir a buscar el valorcito número 15 y encontrar el valorcito número 15 a ver dónde se encuentra esa posición para empezar a encontrar esto que tengo acá, mire, el intervalo medial. Entonces, me voy para la tablita que yo tengo allá y encuentro lo siguiente. Necesito encontrar la 15ª posición. Entonces, me voy para la frecuencia absoluta, esta que tengo acá, mire, la estoy subrayando acá para que ustedes la vean mejor. Y lo que hago acá es simplemente empezar a buscar. Entonces, en la primera frecuencia voy a encontrar los tres primeros daticos. En la segunda voy a encontrar los 6 primeros. En la tercera voy a encontrar los 7 primeros. Bueno, perdón. Aquí estaba cometiendo yo un error. Aquí no voy a trabajar con esta, voy a trabajar es con la frecuencia absoluta acumulada, porque esa sí me va a decir en orden cómo van los datos. Ninguno cayó en cuenta de eso y yo tampoco caí, ahí sí fue un error mío. Entonces, aquí arrancamos. Ahora sí, la primera me va a dar los 3 primeros daticos, la segunda me va a dar los 9 primeros, la tercera me va a dar los 16 primeros, la cuarta me va a dar los 26 primeros, la quinta me va a dar los 27 y por último, la sexta me va a dar los 30. Sabiendo esto, lo que yo les acabo de decir, ¿en dónde se encuentra el valor número 15? ¿En qué intervalo? En la tercera, ¿no? Correcto, en la tercera. O sea, en esta que tenemos aquí, que tenemos acá, esa le vamos a llamar intervalo medial. Intervalo medial. Le voy a colocar un colorcito aquí diferente, pues para que la tengamos en cuenta porque la vamos a empezar a trabajar. Y la voy a marcar, le voy a poner aquí las siglas nomás. Entonces lo que voy a hacer aquí es ponerle intervalo medial, ¿cierto? ¿Qué significa? Le voy a poner una E para que se diferencie. Entonces, intervalo medial. Entonces, con este intervalo empezamos a trabajar la formulita que tenemos allá. ¿Cómo dice la fórmula? Volvamos aquí rápidamente. La fórmula dice límite inferior más la amplitud, factor de la posición por la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta. Entonces, sabiendo eso, lo que ya tenemos ahí, ¿cuál sería el límite inferior? ¿Cuál sería el límite inferior? 80. ¿Cuál sería la amplitud? ¿Ninguno? Pues la amplitud es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cuánto es la amplitud? 10. 10, correcto. La amplitud, ya la hallamos aquí atrás. Mírenla acá, miren la amplitud. 10. Ahora, ¿cuál es la posición? Ya sabemos que es 15, esa ya la tenemos ahí. La frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿cuál es? 9. 9, muy bien, el 9 que está acá. Todo eso dividido en la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo? 7. Muy bien, el 7. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí ya tenemos todos los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A empezar a reemplazar. Entonces, ¿cómo reemplazamos? Acá decimos lo siguiente. La media va a ser igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 80, ¿no?
más la amplitud. La amplitud era 10. ¿Factor de quién? Factor de la posición. ¿Cuál es la posición? Ya la llamo acá, mírenla, nos da 15, ¿cierto? Menos la frecuencia absoluta anterior, que era 9. ¿Dividido en quién? Dividido en la frecuencia absoluta, que para este caso en particular es 7. Con eso ya calculamos la media, la mediana, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues fácil, en el Excel hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces, pónganle cuidado a lo siguiente, pilas, porque aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de los paréntesis y demás, porque si usted no aplica bien los paréntesis, pues le queda mal la operación. Y pues, obviamente que cuando usted me vaya a contestar, así me haga muy bien la interpretación, si el resultado está mal, pues todo quedó mal. ¿Listo? Entonces toca, por lo menos si usted tiene el datico bien, ya tiene el 25% del punto. Entonces tenga mucho cuidado al momento de desarrollar este tipo de operación. Entonces vamos a darle igual y arranquemos desde cómo empieza la fórmula. Límite inferior, pues el límite inferior va a ser este datico que está acá, 80, ¿cierto? Multiplicado por quién? Perdón, sumado, porque hay una suma, ¿no? ¿Suma de quién? Pues suma de la amplitud, o sea, el valor que tanto se separa de allá. Y le doy este valorcito que está acá, que sería el 10, ¿no? Para este caso. Ojo a una cosita. Si yo estoy trabajando con decimales aquí, o sea, me dieron, al final yo lo que hice fue trabajar el intervalo en decimales, cojo el datico de la amplitud en decimales, no lo tomo en entero. Aquí lo tomo en entero porque estoy trabajando con enteros, pero si yo estuviera trabajando con un valor decimal, si digamos que el dato no son valores así enteros, sino por ejemplo son con punto .80, punto .60, punto .70, porque a veces se puede trabajar con esos valores, ahí sí tengo que trabajar con la amplitud, porque esa es una pregunta que me hicieron. Bueno, ¿y por qué no trabajamos con el 10,1625? No, porque estamos trabajando con valores enteros. Si estuviéramos trabajando aquí con valores decimales, trabajamos con el 10,1625. Pero trabajamos con ese. Listo. Ahora sí, ¿factor de quién? Ahí es donde empezamos a abrir paréntesis. ¿Factor de quién? Acuérdense que hay una división primero. Pero antes de la división hay una operación. ¿Que quién es? La posición. Entonces, lo primero que tengo que hacer es abrir otro paréntesis. Ya llevamos 3, donde primero calculamos la posición. ¿Cómo calculamos la posición? Pues la posición va a ser n, que es 30, dividido, ¿dividido en quién? Pues dividido en 2, ¿cierto? Que esa es la posición. La cerramos. Ese valorcito le vamos a restar, ¿cierto? A restar. ¿Quién le vamos a restar? Le vamos a restar la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es esta que está acá. 9 ya me la habían dicho. Le damos 9 ahí. Cerramos, uy, perdón, ¿qué pasó acá? Me cogió unos acá. Cerramos, ¿cierto? Y todo ese valor, me hace falta, no, ahí ya cerré, y dividimos. ¿Por quién dividimos? Por la frecuencia absoluta del intervalo, que en este caso sería el 7. ¿Listo? Y ahí sí cerramos el último paréntesis, que es el que aparece ahí. Y le damos enter. Entonces ya aquí me aparece el valor de la media. ¿Qué significa eso? Que este valorcito que me dio ahí, que es de 88,57, lo voy a dejar cerrado a 57, van a ser mililitros de mercurio, ¿cierto? Esa es la mediana del resultado de este conjunto de datos. O sea, me dio 88,57. Entonces, aquí sería que, esto sería igual, mediana igual a 88, ¿qué? Perdón, 88,57 mililitros de mercurio. ¿Listo? Mililitros de mercurio. Esta sería la, eh, el valor de la mediana. ¿Cómo sería la interpretación? Yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir el 50% de los hombres entre los 30 y 40 años tienen una presión diastólica de
88.57 mililitros de mercurio o más. ¿Listo? Entonces, ahí ya acabaría. Claro que aquí cabe otra interpretación. Cabe otra interpretación. ¿Cuál sería la otra interpretación que se le podría hacer a la mediana? ¿Cuál podría ser esa otra interpretación? El 50% de los hombres entre 30 y 40 años tienen una presión diastólica de 88,57 mililitros de mercurio o menos. Correcto, muy bien. Entonces, exactamente. Entonces, o es más o es menos, pero recuerden que en ese valor lo que me está separando es en dos partes iguales. Entonces, yo puedo dar la conclusión tanto por encima como por debajo. Eso depende de cómo yo lo quiera trabajar. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, esta sería la segunda medida de tendencia central. Tercera medida de tendencia central. La moda, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros trabajamos la moda para datos sin agrupar, recuerden que trabajábamos la moda y era el valor o ese datico que más se repite, ¿cierto? Entonces, si había un valor que más se repetía sobre todos los otros, ese considerábamos que era la moda, ¿cierto? Para este caso, como estamos trabajando con datos agrupados, también nos toca determinar cuáles son esos valorcitos dentro de los datos agrupados. Entonces, para eso se va a definir lo siguiente. Se va a definir un intervalo modal. ¿Cómo defino el intervalo modal? Pues va a ser aquel, entonces va a ser el que tenga mayor frecuencia absoluta. Absoluta, mayor frecuencia absoluta. Entonces, según estos daticos que tengo acá, ¿cuál podría ser el intervalo modal? ¿El 4, profe? ¿El intervalo 4? ¿Por qué? Como, o sea, su merced dijo que era el que tenía mayor frecuencia absoluta y ese tiene una frecuencia absoluta de 10 Muy y es el bien, mayor. muy bien. O sea, es el que mayor tiene frecuencia absoluta. En este caso sería este que está acá, ¿cierto? Lo ponemos con otro ático y lo vamos a poner acá. Intervalo modal. ¿Listo? Para que yo sepa cómo calcular eso. Entonces, pilas de lo siguiente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a trabajar la siguiente. Entonces, ¿cómo se trabajaría esa fórmula acá para este caso en particular? Entonces, la moda se calcula de la siguiente manera. Moda va a ser igual al límite inferior del intervalo, obviamente, más la amplitud, factor de quién? Factor de delta 1 sobre delta 1 más delta 2. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí es la fórmula. Pero bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y qué es delta 1 y qué es delta 2? Entonces, delta 1, ¿cierto? Delta 1 se define como la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta menos 1. Menos 1. La frecuencia absoluta menos 1. ¿Sí? O sea, significa que la frecuencia absoluta anterior, no estoy hablando de que sea la frecuencia absoluta menos un valor, si, digamos, si yo la frecuencia absoluta da 8, pues no va a ser 7, no, va a ser la que está anterior a ese intervalo. ¿Listo? Lo mismo que hicimos con la anterior. Entonces, el delta sub 2 va a ser igual a la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta superior. O sea, la que sigue, más 1. ¿Listo? Para que lo entendamos. Entonces, si reemplazamos la fórmula como tal, tendríamos lo siguiente, que la moda va a ser igual al límite inferior más la amplitud, factor de quién? Factor del delta 1. ¿Cuánto es delta 1? Pues delta 1 va a ser la frecuencia
absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1, ¿cierto? Y este datico es el mismo que está abajo, o sea que va a ser igual la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo, ¿cierto? Lo voy a meter aquí un paréntesis, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta más 1. Y cerramos acá y por acá cerramos. ¿Listo? Entonces, teniendo esos valores, ya los tengo acá. Entonces, mire, perdón, aquí los tengo. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? 90. 90. ¿Cuánto es la amplitud? 10. 10. 10. Exacto. ¿Cuál es la frecuencia, la frecuencia absoluta? ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? 26. 10, ¿no? 10. Pilas, yo no estoy diciendo la frecuencia absoluta acumulada. Estoy diciendo la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta menos 1? 9. No. 7. Sí, yo hice la aclaración, muy bien. No es 9, es 7 porque es la anterior. Mire, no es esta, sino es la anterior. ¿Listo? Por eso yo el menos 1 se lo hago ahí abajito a la A, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la frecuencia absoluta más 1? 1. 1. Correcto, 1. Teniendo esto ya es muy fácil reemplazar acá. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos acá? Entonces aquí diríamos, bueno, la moda va a ser igual a ¿quién? Al límite inferior. ¿El límite inferior cuánto nos dio? 90. 90. ¿Más quién? Más la amplitud. La amplitud ya vemos que es 10. ¿Factor de quién? Factor de la frecuencia absoluta, que en este caso era 10, menos la frecuencia absoluta anterior, que acuérdense que daba 7, ¿cierto? Y este valorcito son los mismos. Aquí sería 10 menos 7 más ¿quién? Más la frecuencia absoluta, que ya sabemos que es 10, ¿cierto? Menos la siguiente, que es 1. Y cerramos acá. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ahí ya es mucho más fácil reemplazar. Yo estoy haciéndolo aquí, pero pues lo vamos a hacer en el Excel para que ese resultado nos dé mejor. Entonces, volvemos a coger el Excel. Volvemos aquí a la parte donde dice la moda. Yo la tengo aquí marcadita. Y vamos a colocar. Entonces, ¿cómo arrancaría? Igual ¿a quién? Límite inferior. El límite inferior es el 90 que está aquí. Ese valorcito le vamos a sumar, ¿cierto? Le vamos a sumar ¿quién? La amplitud, pero la amplitud multiplicada ¿con quién? Pues la amplitud multiplicando a el delta 1 sobre delta 1 más delta 2, ¿cierto? Pero para hacerlo lo vamos a hacer aquí paso a paso. Entonces, el primero va a ser abrir un gran paréntesis y ese valor va a dividir va a tener un numerador y ese numerador va a ser la frecuencia absoluta, ¿cierto? Que es 10, menos ¿quién? Menos la anterior, que en este caso es 7. Cerramos aquí. Eso lo vamos a dividir y acuérdense que dentro de la división o entre el denominador, en el denominador hay una operación interna, o sea, hay como dos corcheticos, ¿no? Estos que están aquí, mírenlos. Estos dos corcheticos que yo puse aquí debajo. Entonces, esos son los que vamos a hacer aquí abajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente hacer paréntesis nuevamente y dentro de ese paréntesis vamos a hacer otro paréntesis. ¿Qué va a hacer? Pues va a ser nuevamente el 10 menos el 7 que está aquí arriba. Y lo cerramos. Y ese resultado lo vamos a sumar, acuérdense, ¿a quién? Abrimos paréntesis y eso lo vamos a sumar 10 menos 1. ¿Listo? O sea, menos el siguiente, que sería en este caso 1. Cerramos por aquí, cerramos paréntesis y cerramos nuevamente paréntesis, hasta que nos complete el paréntesis más del color que esté desde el primero que arrancamos. Y le damos Enter. ¿Cuánto nos dio eso? Nos dio 92,5. ¿Qué significa eso?
que esto da 92,5 mililitros de mercurio. Eso es lo que significa. Entonces aquí lo que tenemos es que esto nos dio, ¿cuánto es? 92,5. Entonces aquí nos va a decir que la moda va a ser igual a 92,5 mililitros de mercurio. ¿Y cómo se haría la interpretación? Pues simplemente podemos decir que la presión diastólica que más se repite entre los hombres de 30 a 40 años es de 92,5 mililitros de mercurio. ¿Listo? ¿Cogido ahí el tema? Sí, señor. Hasta ahí, medidas de tendencia central. Muy rápidamente. Ahora, esto es lo mismo, esto lo que estamos haciendo es la explicación que ustedes ya tuvieron cuando tuvimos los datos sin agrupar, pero ahora los estamos haciendo en el Excel muy rápidamente para que ustedes se den cuenta cómo se calculan eso para datos agrupados. Bueno, después siguen ¿qué? Después de estos daticos, siguen las medidas de dispersión, ¿cierto? ¿Cuáles son aquellas medidas de dispersión? ¿Con cuál arrancamos? ¿El rango de variación? ¿Por qué no arrancamos? No, el rango no, porque el rango ya lo tenemos. Acuérdense que el rango está acá, véanlo. Mire, rango. Entonces, ¿para qué lo calculamos si ya lo tenemos? ¿La varianza, profe? Correcto, muy bien, la varianza. Entonces, arrancamos con varianza. Varianza. Listo. Entonces, la varianza. Acuérdense cómo era la formulita de la varianza. Pilas, como nosotros estamos trabajando datos agrupados, se supone ya que estamos trabajando es con una muestra. Entonces, digamos que como podemos trabajar con poblaciones, digamos que aquí ya empezamos a trabajar un tema muestral. Entonces, vamos a trabajar con la varianza muestral, ¿cierto? Entonces, calculando la varianza muestral, esto sería igual a S al cuadrado, que esto representaría de la siguiente manera. Esto, acuérdense que era la suma, ¿cierto? Desde i igual a 1 hasta n de los x sub i menos la media y todo eso elevado al cuadrado, ¿cierto? Sobre n menos 1, ¿cierto? Acuérdense que lo trabajamos así. Pero aquí en este caso, que está acá, esto es para datos sin agrupar. Esto es sin agrupar. Cuando trabajamos para datos agrupados, decimos que la varianza es igual a lo siguiente. La varianza va a ser igual a ¿quién? A la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De los x sub i. No, porque ya no estamos trabajando con los x sub i. ¿Con quién estamos trabajando? ¿Qué me reemplaza a mí los x sub i? La marca de clase. Correcto, la marca de clase. ¿Cierto? ¿Menos quién? Menos la media elevada al cuadrado, y ese valorcito lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, ¿cierto? Y aquí simplemente va a ser 1 menos n. Perdón, n menos 1. Teniendo estos valores ahí, pues ya simplemente me voy al Excel, porque ponerse a calcular esto no es tan fácil más cuando tenemos los valores que tenemos ahí, y la idea es facilitar el trabajo al máximo. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Pues yo hice otra columnita por acá, la voy a poner por acá, para que ustedes se fijen de lo siguiente. ¿Qué estoy poniendo acá? Estoy poniendo exactamente lo mismo que está aquí en la fórmula. Mire, este pedazo de acá, mire, marca de clase menos la media elevada al cuadrado y multiplicada por la frecuencia. Entonces, aquí ya la tengo, mire, la marca de clase menos la media, todo elevado al cuadrado por la frecuencia.
¿De acuerdo? Entonces, una de las recomendaciones es la siguiente. Yo no sé, a mí, no sé si, ay, perdón. Hay este signo que ustedes ven aquí al lado del 2, que es como una comilla hacia arriba. Voy a poner acá, es una comillita aquí hacia arriba, así, ¿cierto? Ese es el que se utiliza para elevar en el Excel, para hacer como un exponente. Entonces, hay diferentes teclados, hay diferentes configuraciones. Entonces, si usted no lo la logra encontrar, para mí es creo que AlGR, si no estoy mal, espéreme a ver si la coge, sí. El mío es AlGR y ahí está la comillita en el teclado, el signo S, ¿cierto? Pero si usted no lo encuentra, si usted no lo puede sacar, entonces usted lo que va a hacer es entrar aquí donde dice insertar, y aquí en la parte derecha de la pantalla va a encontrar un botoncito donde dice símbolos. Entonces usted le da ahí donde dice símbolos y dice ecuaciones o símbolos. Entonces dice no, símbolos. Y lo que hace es que aquí, casi al principio, como en la tercera fila de los símbolos, tercera, cuarta fila, encuentran el signo que está ahí. El signo, ese signo. Le dan clic y le dan insertar. Y después de que le dan insertar, aquí ya aparece el simbolito ese que les estoy diciendo. Pero si no lo pueden sacar, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues le van a dar copiar, control C, lo van a copiar para cuando vayan a sacar la fórmula. Entonces, vamos a hacer la fórmula para empezar a reemplazar los valores. Vamos, igual a quién. Entonces, pilas, abre paréntesis. Miren la parte de arriba, ya les digo cómo. Abre dos paréntesis. Marca de clase. ¿Cuál es la marca de clase? La marca de clase es el que está aquí, ¿cierto? Menos ¿quién? Menos la media, pero la media es la que tenemos aquí, esta que está acá, mire, media, 88. Le vamos a seleccionar, ¿listo? 88. Cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado, acuérdense que habíamos copiado el signo S, entonces le damos control V, ahí nos copia el signo, ¿cierto? Y lo elevamos al cuadrado. Esto es lo que estamos haciendo para la primera parte, pero aquí hay, bueno, voy a terminarla, voy a cerrar el paréntesis y vamos a multiplicar por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia en este caso? 3. Listo. Aquí hay algo que nos falta esta fórmula. ¿Qué será lo que nos hace falta para poderla terminar? Para que quede bien hecha. Fija medio. ¿Cómo? Dilo. Pues tiene que ponerse ese valorcito ahí entre los signos peso y se supone que es como la tecla FN, F4 creo, si no estoy mal. Bueno, pero dime qué fue ¿por qué? ¿Por qué es que hay que hacer eso? Tú lo dijiste ahorita. ¿Hay que qué? Fijarlo. Fijar la media, ¿cierto? Porque se supone que la media va a ser la misma para todos. Entonces lo que hacemos es fijarla. Una sería ponerle F4, ¿cierto? Si a usted no le funciona con F4, entonces pues simplemente copia los signos de pesos, los copia tanto o sea, pone la letra entre los dos signos, ¿sí? Para que ese valor le dé. Y le da Enter. Y ya simplemente me da el valor. Mire, aquí está arriba. Y ya teniendo esos daticos que está ahí, pues simplemente cogemos en la parte inferior de la celda y arrastramos hasta el último valor. Y ahí obtenemos obtenemos cada uno de esos valorcitos que, para no ponernos en la calculadora, coja la primera, réstele la media, eleve al cuadrado y después multiplíquela por la frecuencia y así hágalo con todos, pues simplemente aquí ya nos ahorramos un montón de proceso, no tenemos que hacer esas formulitas y que aparte de eso, en las calculadoras podemos cometer algún error, se nos fue algún número mal, entonces ya aquí con esto mitigamos bastante el error. Y por último, lo que vamos a hacer es a sumarlos. ¿Cómo lo sumamos? Pues volvemos nuevamente, eran inicio y le damos aquí donde dice sumatoria, y ahí en la parte inferior ya me aparece la sumatoria, ¿cierto? Que este es el valor que realmente necesito. ¿Cuánto es? 5.630. ¿Qué significa ese 5.630? Pues va a ser la sumatoria de todo esto. O sea, ¿qué va a ser? S cuadrado va a ser igual ¿a quién? A 5.600, ahí se me fue el nombre, 5.630. 5.630. Dividido en n-1, pero ya sabemos que n-1 es 30 menos 1, o sea, nos va a dar 29.
Entonces, ya teniendo ese valor, lo que vamos a hacer es sacar la varianza. ¿Cómo sacamos la varianza? Pues muy fácil. Ya teniendo esos valorcitos ahí, aquí ya también tengo estos datos, le voy a dar acá todo en fórmulas. Igual, ¿cierto? Igual, ¿a quién? Igual al valorcito que tenemos allá, ¿cierto? Que en este caso sería este que está aquí, que sería la sumatoria, ¿sí? Dividido ¿en quién? Dividido en n. ¿N quién es? N menos 1. Menos 1. Y cerramos. ¿Listo? Y le damos enter. Entonces, ¿cuánto nos dio? 194,138. ¿Esto qué significa? Que esto van a ser ¿quién? 194,138. Voy a abrir aquí un paréntesis. Mililitros de mercurio. ¿Cierto? De mercurio. Eso elevado al cuadrado. Ese valorcito es el que va elevado al cuadrado. Solo el símbolo, pilas a eso. Solo el símbolo, porque es el que me va. Ya elevé esto al cuadrado, ahora solo me falta elevar la representación de la presión diastólica. ¿Listo? O sea que eso me dio 194. Esto me dio acá, perdón, a ver, cambio acá. Entonces esto me dio igual a 194, 138 mililitros de mercurio elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo sería la interpretación de esto? Sería que el promedio de las distancias con respecto a la media elevados al cuadrado de la presión diastólica, de la presión diastólica en hombres de 30 a 40 años es de 194,138 mililitros de mercurio elevados al cuadrado. ¿Listo? Entonces, con eso ya tenemos la varianza, ¿cierto? El promedio de las distancias con respecto a la media elevadas al cuadrado de la presión diastólica en hombres de 30 a 40 años es de 194,138 mililitros de mercurio. Sigamos. Entonces, ¿qué sigue después? ¿Qué medida tenemos después? La desviación estándar. La desviación estándar. Muy bien. Desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Pues la desviación estándar no es más que la raíz de la varianza, ¿cierto? Lo que significa que para este caso en particular, entonces, S va a ser igual ¿a quién? A la raíz de la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de la marca de clase menos la media elevado al cuadrado multiplicada por la frecuencia absoluta, ¿cierto? Dividido en N menos 1, ¿cierto? Entonces, si ya tengo ese valor ahí, pues simplemente lo que hago es reemplazarlo. Acuérdense cómo está, cuánto fue que nos dio. Nos dio 194,138. Entonces, ese va a ser igual, o la desviación estándar, va a ser igual a la raíz de 198,138, si no estoy mal, ¿cómo es? Espérame. 194, perdón. 194, yo lo cambié acá. 194,138 mililitros de mercurio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, recuerden que este cuadrado se va con este que está aquí,
y sacamos la raíz de acá. Entonces, sacando la raíz, esto va a ser S igual a ¿quién? Pues S igual, vamos a sacarlo acá, muy fácil. ¿Cómo lo sacamos acá? Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Abro paréntesis, cierro, meto el valor de la varianza, lo cierro, perdón, me salieron ahí unas comillas, lo cierro y lo elevo. ¿Lo elevo a quién? ¿A qué lo elevo? Si le voy a sacar la raíz, pero no puedo sacar una raíz, ¿cómo lo puedo hacer? Elevándolo a un medio. Correcto, muy bien. O sea, si tenemos la raíz, pues esto va a ser igual a elevarlo a la 1/2, ¿cierto? El valor que tengamos ahí. Entonces, con eso lo podemos sacar ahí. Entonces, aquí será 1 dividido en 2. Y cerramos paréntesis. Enter. ¿Listo? Otra forma, que es mucho más fácil, ¿cierto? Pues será simplemente diciendo igual raíz, mírenla acá, raíz, aquí me aparece, raíz ¿de quién? De la varianza, y enter. Y me da lo mismo, ¿no? 13,99 tal cosa. ¿Listo? Podría ser cualquiera de las dos formas, no hay ningún problema. La que usted quiera utilizar está bien. ¿Qué significa que esto? Acá esto será 113,93,4. Lo voy a aproximar porque eso me da periódico. Mililitros de mercurio. ¿Sí? Ya se quita el cuadrado. Entonces lo que hicimos ahí fue calcular este valor acá que me dio 13,934 mililitros de mercurio. Aquí ya son solo mililitros de mercurio porque ya le sacamos el cuadrado. ¿Cómo se interpreta este valorcito que está acá? Pues muy fácil. Simplemente va a ser, aquí sería el promedio de las distancias con respecto a la media de la presión diastólica en hombres de 30 a 40 años es de 13,934 mililitros de mercurio. ¿Listo? Entonces ahí ya nos queda claro cuál sería la distancia. Estamos diciendo que más o menos en promedio los datos están separados de la media, están separados un promedio de 13 a 14 mililitros de mercurio, ¿cierto? Entonces podríamos decir, bueno, el valor centro es tanto, entonces esto está separándose más o menos 13 a 14 mililitros de mercurio. Eso ya lo definiremos cuando intentemos sacar algún tipo de conclusión que nos ayuda a identificar esos valorcitos. Bueno, ya con eso, ¿cierto? Con eso, perdonen, ahí. Sigue otra medida. Uy, perdón, me hizo falta aquí, me falta una. Ya me hago aquí, toca meter otra diapositiva, porque con esta ya acabamos ese valorcito. Entonces, demorar así siguiente, listo. ¿Cuál es la otra medida? El coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación, recuerden que es, coeficiente de variación es igual a ¿quién? A la desviación estándar dividido en la media. Entonces, eso no tiene mayor complique. Esto se aplica igualmente tanto para los datos agrupados como para los datos sin agrupar. ¿Por qué? Porque ya tenemos la media. ¿Se acuerdan cuánto nos dio la media? Mire, la media nos dio acá, perdón, voy a entrar acá. La media nos dio 88.
y la desviación estándar nos dio 13,93,333. Pues lo que vamos a hacer aquí es simplemente, a calcular, entonces aquí sería 88 mililitros de mercurio, ¿cierto? Dividido, aclaro que aquí me hace falta una cosita, ¿no? Multiplicarlo por 100. ¿Sí? Entonces, aquí lo que va a tener es la desviación estándar. Perdón, aquí la embarré. Nadie dijo nada. Aquí es la media, la desviación estándar. ¿Cuánto es la desviación estándar? 13,90 Perdón, espérenme. Me embarré. Aquí me voy a volver. 13,934. 13,934 mililitros de mercurio. Y aquí dividido en la media. Y la media es 88 mililitros de mercurio. Multiplicado por el 100%. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa acá es que se cancela esto con esto y nos queda porcentaje. Entonces, aquí ya tendríamos lo siguiente. Tendríamos acá que el coeficiente de variación va a ser igual a ese valorcito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Rápidamente lo vamos a hacer aquí en el Excel. Coeficiente de variación va a ser igual a ¿quién? Igual a la de, abro paréntesis para que me genere, cojo la desviación estándar, que es esta que está aquí arriba, y la divido en la media. Cierro paréntesis y ese valorcito lo multiplico por 100. Entonces aquí multiplicar por 100. Y le doy enter. Entonces aquí ya me dio el valor. ¿Cuánto me dio? 15,834. Y me dan porcentaje, ¿cierto? Ahí ya me da el valor en porcentaje. Claro que es que aquí, espérenme, porque es que aquí hubo un error. Y aquí, bueno, no. Sí, aquí ya me dan porcentaje, pero uno lo puede cambiar. Pero bueno, ya aquí da porcentaje, por lo que yo lo cambio aquí al 100 y al frente me da el porcentaje, ¿cierto? 15,83. Le voy a poner otro valorcito ahí. 83,4 me lo aproxima ahí, no me lo pone completo, pero bueno. ¿Qué significa eso? Que el resultado acá será ¿qué? Será igual a 15,834%, ¿cierto? Entonces uno podría decir, la presión diastólica de los hombres, entre los 30 y 40 años varía un promedio del 15,83%. ¿Listo? Entonces, más o menos eso es lo que dice ahí. La presión diastólica en hombres entre los 30 y los 40 años varía en un promedio de 15,84-83%. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Entonces, Todo ya entendido. con esto, pues tenemos prácticamente listo todo lo que tiene que ver las medidas de variación y de dispersión para datos agrupados. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta las medidas para las medidas de posición, se llaman. Medidas de posición. Las medidas de posición son ¿cuáles? Los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿cierto? Entonces, dependiendo del valor, vamos a tomar. Entonces, cuando hablamos de cuartiles, ¿qué significa? Bueno, esto lo vamos a dejar ahí. Yo creo que dejemos esto, yo quiero hacer esto más pausadamente y hacerlo en otra clase, ¿cierto? En otra clase donde hablemos de los cuartiles, los deciles, los percentiles. Pero, ¿qué hacen los cuartiles? A ver, ayúdenme allá. ¿Qué hacen los cuartiles?
¿Qué hacen los cuartiles, chicos? Dividirlo en 4 partes. Dividir en 4 partes la distribución, ¿cierto? Si los cuartiles dividen la distribución en 4 partes, a ver, le preguntamos aquí. Julián Camilo Moreno, ¿está por ahí? Sí, señor. Bueno, Julián, si los cuartiles separan la distribución en 4 partes, los deciles, ¿en cuántas partes separan a la distribución? 10, ¿Cuántas? 10, No te estoy entendiendo. 10. En 10, muy bien. Entonces, en 10, separa en 10 partes la distribución, ¿cierto? Y ahora miremos aquí, María Alejandra. ¿Está por ahí María Alejandra? No está. A ver, miramos acá. Sara Pérez. Sara. Tampoco están por ahí. Yo voy teniendo todo esto en cuenta, muchachos. Dayana Michelle. Tampoco está por ahí. Nancy. Estefanía. Señor, Si los deciles separan la distribución en 10, los cuartiles en 4, la distribución, ¿cuánto separan la distribución los percentiles? señor, perdón, es que mi internet Tranquila. Si, y se te escucha si los cortado. cuartiles separan la distribución en 4, los deciles en 10, los percentiles en ¿cuántas partes? Uy, no, profe, ahí sí me Uy, corchó. no, pero... Mónica Botía. También estoy como pensando Miren, porque no sé la miren, verdad. a ver, se quedaron pensando. Profe, qué pena, En te 100 estaba partes. llamando, es que no se escuchaba. Sí, no sé, toca estar pendiente, En 100 muchachos. partes, No, profe. profe, es que el internet está súper entrecortado, se escucha. Bueno. Si me escuchan muy entrecortado, me avisan. Me dicen, profe, no le está escuchando bien. Y No, yo, profe, es que creo que es mi internet, supongo. pero de todas formas es bueno que digan, de pronto es algo mío y el problema es que no solo queda así, sino la grabación también queda así. Entonces, profe, espere, ¿qué pasa? Y ahí miramos, revisamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Quién fue el que habló? Cristian. En 100 partes, profe. Sí, señor, muy bien, en 100 partes. Entonces, lo que hace la distribución realmente es, para ahorita continuar, voy a ponerle otra diapositiva aquí a esto y ya. Entonces, voy a volver a compartir aquí, pero solo voy a compartir la presentación. Entonces, espérenme un segundito acá y voy a compartir, uy, no, cancelar, esto no. Compartir una ventana. ¿Dónde está presentación? Acá. Listo. ¿Están viendo la presentación? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es, esto es una distribución para que lo entendamos. Esto ya lo deben estar conociendo bastante porque ustedes ya han visto por internet que hablan de la curva y que si se aplana la curva y que si la curva se vuelve más larga y que si, bueno, todo, ahorita le han dado palo a esta pobre curva con el tema del COVID, pero esto lo que realmente nos representa es una distribución normal, una función normal. Suponemos que es normal. Entonces, ¿qué hicimos con la mediana? Con la mediana, ¿qué fue lo que hicimos? Dividimos la distribución en 2 partes iguales. O sea, aquí tenemos el 50% de los datos y aquí tenemos el otro 50% de los datos. Perdón. El otro 50% de los datos. ¿Cierto? Aquí el 50 y aquí el otro 50. Cuando hablamos de los cuartiles, ¿cierto? Cuartiles, hablamos
de que la distribución, ¿cierto? Se va a coger n por k dividido en 4, ¿cierto? ¿Que quién va a ser? Pues va a ser n por el número del cuartil dividido en 4 partes. Entonces lo que va a hacer es que va a dividir esto en 4 partes exactamente iguales. ¿Qué significa eso? Que aquí vamos a encontrar el 25%, aquí vamos a encontrar otro 25%, aquí otro 25% y aquí otro 25%. ¿Listo? Entonces, teniendo esos 4, tenemos los cuartiles. Este sería cuartil número 1, cuartil número 2 y este sería el cuartil número 3. Uno diría que el cuartil 4, pues ya será aquí el 100% el cuartil número 4, pero uno no lo pone. Sabiendo eso, ¿cuál sería la media? ¿El cuartil 1, el cuartil 2? Perdón, ¿cuál sería la mediana? ¿El cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3? El 2, profe. El 2 significa que esto es la misma mediana. O sea, que el cuartil 2 es la misma mediana. ¿Por qué? Porque está dividiendo en 2 partes iguales. Cuando hablamos de los deciles, estamos hablando de que cogemos la distribución, buscamos el cuartil y lo dividimos en 10 partes. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Voy a trazar otra línea acá. Entonces, voy a hacerlo acá con otro colorcito, pues como para que lo distingamos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a coger aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Entonces, aquí va a ser el decil 1, que equivale al 10%. Aquí este va a valer 10%. Este otro va a valer otro 10%. Este que está acá va a valer el 10% y así consecutivamente. Y este va a ser el decil 1. Este va a ser, este no, acá no coincide. Este va a ser el decil 2, perdón, 1, 2. Este va a ser el 3. Este va a ser el decil 4. Este que está aquí va a ser el decil número 5. Este es el decil número 6, el decil número 7. Este no coincide acá, no señor. Este sí aquí, decil 8 y por acá estará el decil 9. ¿Listo? Y estos valorcitos, pues acá estará el decil 10, pero pues recuerden que el 10 ya es el 100%, por lo tanto no me pone. Pues estos valorcitos, ya ahorita después les explicaré, será dividir la distribución en 10 partes. Y cuando hablamos del percentil, hablamos de el número o el tamaño total por el número del percentil, que es K, sobre 100. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a distribuir la función en 100 partes iguales. ¿Qué significa eso? Que la mediana, ¿qué percentil es? ¿La mediana qué percentil será? 50. Entonces, la mediana será el percentil 50. ¿Cierto? El decil 1, ¿qué percentil será? $10. Correcto, el percentil número 10. El cuartil 1, ¿qué percentil será? 25. El percentil 25, ¿cierto? Y el cuartil número 3, 75. el 75, muy bien. Entonces, lo que va a hacer esto es que va a ir dividiendo en 10 partes. Entonces, aquí va a ser el 1% va a ser el percentil 1. El 2 entre el percentil 1 y el percentil 2 va a haber 1%. Entonces, va a ser el percentil 2. Y así consecutivamente. Entonces, lo que va a hacer es que aquí van a haber 10 percentiles. Aquí van a haber otros 10 percentiles. Aquí van a haber otros 10 y así consecutivamente. Hasta que en la mitad de la distribución van a haber 50 percentiles. ¿De acuerdo? ¿Entendido ese pedacito, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Hasta el momento, muchachos, el día de hoy, como dice la diapositiva, muchas gracias. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es que en una próxima clase vamos a hablar de los percentiles. Pero esa próxima clase la voy a programar extra, porque fue un tema que se nos quedó por ver. ¿Listo? Es un tema que se nos quedó por ver la clase anterior. Entonces voy a usar un espacio de una media horita en una clase extra que trataré de conciliar con ustedes
por el tema del permiso y el tema de que perdimos la clase anterior, porque la idea era que nosotros termináramos esta clase el tema completo. Pero pues, no quiero llenarlos de cosas y todo este cuento. Recordarles que el próximo, como ustedes tengo clase el miércoles, ¿no? El próximo miércoles tenemos la primera jornada de exposiciones, ¿sí? Significa que a esa fecha ya deben tener todos lista la exposición para poderla entregar. De este grupo específicamente, me quedan pendientes, me queda un grupo pendiente, si no estoy mal, de estadística 2. Me queda un grupo, solo salieron 9 grupos, hay 30 inscritos, significa que debieron haber salido 10 grupos, ¿sí? Si de aquí a lo que nosotros entremos a la clase del miércoles no se han presentado o no me escriben o no sacan el grupo, las personas que hacen falta, para dejarlo claro, yo ya no acepto grupos, significa que tienen que ir a solicitar un supletorio para las personas que no vayan a exponer. ¿Listo? Eso que quede claro, como yo lo voy diciendo ahí para que, pues para que eso. Si hay una o dos personas, con esas dos personas que armemos el grupo, o si una sola quiere que le hace falta, con esa persona yo le asigno, y si las otras personas quieren trabajar, pues estarán. Si no, pues ya les tocará por supletorio porque pues se ha dado el tiempo suficiente para el trabajo. ¿De acuerdo? No siendo más, muchachos, ¿alguna otra cosita se nos queda? ¿Alguna inquietud, sugerencia antes de que terminemos la clase? Sí, profe, ¿no sería mejor terminar el tema pues hoy? Pues lo que pasa es que lo que pasa es que siempre me queda. Y la verdad no quiero saturarlos porque quiero explicarles muy bien paso a paso. Y lo que pasa es que esta clase tengo que hacerla también con el otro grupo. O sea, voy a hacer una sola clase para los dos grupos. ¿Sí me entiendes? Entonces yo voy a buscar un espacio, yo hablo con ustedes para que se pueda hacer en otro horario extra. La verdad es que estoy cansado, yo llegué de trabajo, estaba haciendo unas vueltas en Sogamoso y llegué ahorita. Y pues la idea es que estoy haciendo jornadas de una hora primero para que no quede mucho tema y lo puedan ustedes digerir y yo lo pueda subir paso a paso. Ahorita lo que voy a hacer es a subirles esto que ya hicimos, las diapositivas y el Excel para que ustedes lo vayan mirando en su casa. Y el otro lo vamos a trabajar con los dos grupos, o sea, lo voy a trabajar con ustedes y con el otro grupo en una sola clase. ¿Sí me entienden? Entonces, si me adelanto con ustedes, pues no quiero, digamos, no quiero perder que el otro grupo pierda ese espacio, sino entre los dos hacemos eso y buscamos un horario que les acomode a los dos grupos, ¿listo? O por lo menos que puedan participar los dos grupos. Igual van a quedar las grabaciones y demás. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Se me hizo, se me pasó subirle las notas, pero voy a hacerlo, espérenme un segundito porque voy a hacerlo de una vez, que es que ustedes puedan ver ya las notas del taller. Permítanme, entro aquí y les descargo no, sino entramos y les comparto las notas de una vez, las publico. Taller número 2, entonces aquí. Aquí, listo. Presentaron, de este grupo presentaron 22 personas. Entonces voy a empezar a publicar aquí rápidamente. A ver, a ver. Entonces aquí ya publicado, publicar. Listo. Espérame un segundito acá. Rápidamente les estoy publicando. Que no puedo mandar todos los mensajes de una porque me genera como un spam y no me los deja enviar. Entonces me toca enviarlo uno por uno. Ya estoy enviando aquí, publicar. Permítanme un segundo.
Ay, espérame. ¿Qué pasó acá? Allá. Compartir. Publicar. Listo, muchachos, ya pueden entrar a su correo electrónico y mirar los que ya presentaron el taller. Ya hice la publicación de todos. Ya pueden entrar y mirar las notas. ¿Listo? Listo, profe, muchas Cualquier gracias. duda o cualquier inquietud me escriben ahí por WhatsApp o algo, ¿listo? Para que si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que les quede pendiente. Bueno, que descansen, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Profe.